Sonny, de Israel Cartaya. Capítulo 13. La pantalla mostró por última vez los rostros inertes de los dos amantes antes de pasar a los créditos finales. Aileen tragó saliva y dejó salir al fin el aire que había estado conteniendo todo el tiempo en su pecho. Había visto aquella película muchas veces, pero aún seguía haciéndosele un nudo en la garganta con aquel final. Morir de amor. ¿Podía existir una muerte más extraordinaria y romántica que aquella? Entonces oyó que Sonny se sorbía la nariz tras ella y rodó sobre su cuerpo para mirarlo. Estaba llorando. Aileen no cabía en sí del asombro. Era la primera vez que veía a un muchacho emocionarse con una película. Es más, ¿desde cuándo se emocionaban los varones? Estiró una mano hacia su rostro para retirarle las lágrimas con los dedos. Sonny la miró agradecido, y antes de que Aileen pudiera darse cuenta, la trajo hacia sí envolviéndola en un abrazo, uno tan fuerte que le cortó la respiración incluso. La muchacha cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Era tan agradable sentir aquel cuerpo apretado contra el suyo. Su corazón latía con tanta fuerza que daba miedo, y ahora descubría que el de él también. Casi parecía que se estuviesen comunicando a través de la carne y la tela que los separaban. ¿Sería posible aquello? ¿Acaso los corazones podían hablar los unos con los otros usando un lenguaje secreto que solamente ellos conocían? Ignoraba si las demás personas tenían esa facultad, pero era evidente que en ese momento el de Sonny y Aileen lo estaban haciendo. Caía ya la noche cuando las 4 figuras se recortaron al final del trillo, 3 a caballo y la última avanzando a trompicones tras ellas, atada con una cuerda al último de los jinetes. Entraron en los terrenos del internado y en lugar de dirigirse hacia el patio trasero, donde profesores y alumnos aún los aguardaban, fueron hacia la parte delantera, al despacho del director. Pasaron sin embargo lo bastante cerca de ellos como para que Piro pudiese distinguir el lamentable estado en que traían al muchacho, con el rostro amoratado, la boca ensangrentada y las ropas rotas y cubiertas de polvo. El director y los otros 2 se habían ensañado a gusto con él, eso estaba claro. Es más, en los rostros de los 3 hombres se percibía claramente un gesto de satisfacción, por mucho que intentasen ocultarlo detrás de aquel aire afectado de actor de película barata. Parecían una partida de hacendados, de tiempo de los españoles, regresando triunfales a sus haciendas tras haber dado caza a uno de sus esclavos fugados. «Pueden marcharse», dijo el director, y los 2 profesores salieron del despacho. De pie, frente al escritorio, Vladislav los maldijo para sus adentros sin levantar la mirada del suelo, mientras se tocaba los 2 dientes de delante con la punta de la lengua. Aún se movían. «Esto no va a quedar así, Vladislav», dijo el director desde el otro lado de la mesa. «Todavía no hemos terminado contigo». El chico tragó saliva antes de responder con un hilo de voz. «Pues allá en la laguna por poco lo consiguieron». El puño del hombre se estrelló contra la mesa, haciendo tambalearse las pilas de papeles y carpetas que en ella reposaban. Vladislav sufrió un sobresalto, pero se obligó a sí mismo a no levantar la mirada. «No te hagas el gracioso conmigo», bramó el director. «¿Acaso pensaste que podías incendiar el almacén y marcharte tan fresco? Yo no fui». El director resopló y la habitación se llenó de humo un poco más de lo que ya estaba. Acto seguido se levantó de su asiento y empezó a rodear el escritorio con andar pausado. Cuando se detuvo finalmente junto al muchacho, la respiración de éste empezó a acelerarse. Estaba empezando a plantearse la posibilidad de levantar el rostro y desafiarlo con la mirada, cuando sintió una mano estrellándose contra su mejilla. Vladislav se tambaleó, pero consiguió mantenerse de pie. Y fue entonces cuando recordó lo caro que le había resultado la última vez que no cayó derribado a la primera de cambio. Demasiado tarde. A este primer golpe lo siguió un segundo, y ahora sí, el muchacho se dejó caer al suelo de rodillas. «¿Me estás llamando mentiroso, muchacho?», susurró el director arrimando la boca a su rostro, tanto que Vladislav tuvo que contener la respiración para no inhalar la fetidez de su aliento. Una pestilencia
a medio camino entre el olor del tabaco y el de las cabezas de pescado podridas. Vladislav negó con la cabeza, y el director soltó un gruñido de satisfacción antes de regresar a su lado del escritorio. Dejó caer con indolencia todo el peso del cuerpo sobre el asiento, y se tomó su tiempo para apagar su puro y encender otro antes de dirigirse de nuevo a él. «Puedes marcharte, Vladislav», dijo. «Informaré de todo esto al ministerio, y ya veremos lo que deciden hacer contigo». El chico se incorporó como pudo y arrastró los pies hasta la puerta, cabizbajo. Cuando se vio fuera del despacho, tuvo que morderse el labio con todas sus fuerzas para no echarse a llorar. Tomó aire y se encaminó hacia el albergue. Lo único que deseaba en ese momento era cerrar los ojos y olvidarse por un rato del infierno en el que le había tocado vivir. En el patio los profesores tenían formados a los alumnos, probablemente por culpa suya. Vladislav juzgó más prudente no pasar por allí y se dirigió hacia una de las entradas laterales del albergue. Se sentía peor a cada paso que daba. A duras penas era capaz de caminar, con todo el cuerpo dolorido. De pronto se vio sorprendido por un fuerte escalofrío y se llevó una mano a la frente. Estaba ardiendo. Ya en el albergue se dejó caer en su litera, tomó la sábana para echársela por encima y cerró los ojos. Y mientras aguardaba a que el sueño terminase de llevarse consigo todo el dolor y el pesar que lo aquejaban, maldijo para sus adentros. Maldijo al director y a los profesores, y maldijo también a los internos, a todos aquellos chicos y chicas, pobres niños perdidos en aquella horrible tierra de nunca jamás, que no dudaban en revolverse los unos contra los otros, con tal de no sufrir en sus carnes el castigo de las manos de los canallas que lo mantenían allí confinados. «Ya llega el compañero Pablo», dijo alguien, y Piro levantó la cabeza sobresaltado. Diablos, se había quedado dormido de pie. «¿Y bien?», preguntó el director interrumpiendo con rudeza en el grupo de profesores. «¿Falta alguno más?». Piro volvió la mirada con disimulo hacia los alumnos que, desde hacía ya más de 3 horas, permanecían en su puesto en la formación. Se los veía al borde del agotamiento, mirando hacia sus maestros con ojos suplicantes enmarcados por profundas ojeras. Había que terminar con aquel disparate de una maldita vez. «No, compañero Pablo», dijo Piro. «Los he contado varias veces y están todos». De repente Orlando levantó la mano desde las filas. Piro contuvo el aliento mientras observaba al director volverse hacia él y hacerle un gesto con la cabeza para que hablara. «Falta Sonny, señor, el nuevo», dijo el chico sonriente. Y apenas había terminado de hablar cuando se alzó otra mano, esta vez en la formación de las chicas. Era Lola. «También Ailín», dijo la muchacha con un ligero ritintín en la voz. El director resopló, arrojó su puro al suelo y se volvió hacia Piro arrugando el entrecejo. La puerta del albergue de chicas se abrió con un golpe seco y el director entró como una exhalación. Cubrió en 4 zancadas la distancia que lo separaba de la litera de Ailín, y como la encontrara vacía, se agachó para introducir una de sus manos rechonchas bajo la cama. Un instante después, la sacó agarrada del pie de Sonny. El muchacho gritaba y se revolvía igual que una limaña arrancada de su madriguera. Piro entró en el dormitorio justo en el instante en el que el director alzaba en volandas a Sonny, tomándolo de la pechera de la camisa, y lo aplastaba contra una de las taquillas. Ailín se encontraba a varios metros, contemplando la escena horrorizada, con la espalda contra la pared. «¿Y a ti qué diablos te pasa, muchacho?», bramó el director. «Aquí no puedes entrar. Las hembras y los varones no pueden estar juntos. ¿Lo entiendes? No te quiero volver a ver cerca de ellas. Como vuelvas a tocar a una, te rompo las manos». Sonny negaba con la cabeza aterrorizado, al borde del llanto, hasta que, apresuradamente, aprovechando un descuido, consiguió escabullirse de entre las manos del director y salir del albergue como alma que lo lleva el diablo. «¡Sonny!», gritó Piro alarmado. No era en absoluto una buena idea que un alumno se resistiera cuando el director le infringía un correctivo. «Deja que se vaya, Piro», dijo éste, sin embargo, encogiéndose de hombros. «Estoy seguro de que aprendió la lección». Piro lo miró de hito. ¿Qué le ocurría? Ni siquiera parecía molesto. Sonreía incluso. Al parecer, el muy canalla
ya había tenido su buena ración de violencia ese día. La bestia se hallaba saciada. El profesor contuvo un suspiro de alivio y asintió con la cabeza. «Si no me necesita más, compañero Pablo», dijo dejando la frase en el aire. El director negó con la cabeza. «No, puedes marcharte si quieres». Piro asintió y echó a andar a toda prisa tras los pasos de Sonny. Necesitaba asegurarse de que iba directamente a su litera y no causaba más complicaciones. Salió por la puerta y lo vio atravesando los jardines. Parecía que iba hacia el albergue de los chicos. No obstante, Piro ya había aprendido que con ese muchacho no había mucho que pudiera darse por sentado, así que continuó persiguiéndolo. Sonny miró atrás entonces, y al percatarse de que había alguien caminando tras él, comenzó a correr. «¡Sonny, espera!», lo llamó Piro acelerando el paso. El muchacho se escabulló a través de la puerta del albergue, y al poco Piro llegó hasta ella deteniéndose jadeante. Lo miró indeciso por unos segundos, sopesando la posibilidad de marcharse ya a su dormitorio, pero finalmente la abrió y entró al interior. Mejor sería asegurarse de que no se escondía debajo de ninguna otra cama. ¿Por qué diablos tenían que armar tanto jaleo? ¿No se suponía que habían estado toda la tarde plantados de pie en la formación? Deberían estar agotados. Y sin embargo, habían entrado en el albergue chillando y peleándose igual que una manada de monos. Por suerte, eso sí, ninguno de ellos se había atrevido a encender la luz. El control del cuadro eléctrico era algo que únicamente Vladislav tenía permitido, y éste no se veía aquella noche con el ánimo ni las fuerzas para salir de la litera, ir hasta la puerta y levantar el interruptor, aguardar a que todos aquellos descerebrados se pusiesen los pijamas, hiciesen una visita a los aseos y se acostasen cada uno en su cama para bajar el interruptor de nuevo. No, esta vez Vladislav se limitó a aguardar en su litera, temblando a causa de la fiebre, y rogando para sus adentros que se callasen y se durmieran de una condenada vez. Y así parecía que estaba sucediendo. Uno tras otro los chicos fueron acostándose, y poco a poco sus voces empezaron a dejarse de oír. Pronto quedaron solo 2 o 3 de los alumnos mayores, riendo y haciendo payasadas al fondo de la galería. Pero Vladislav ya ajustaría cuentas con ellos al día siguiente. El muchacho cerró los ojos, soltó un profundo suspiro y cayó en un sueño pesado, vertiginoso, de esos que te dejan la sensación de estar precipitándote por un pozo oscuro y sin fin. Despertó de súbito soltando un alarido. Algo le había golpeado brutalmente en las piernas, justo debajo de las rodillas. En alguna parte, en la oscuridad, se escuchó sonido de risas, pasos atropellados y muelles de litera protestando al arrojarse sus ocupantes a toda prisa sobre ellas. Vladislav intentó incorporarse abrazándose las piernas y conteniéndose para no gemir de dolor. Le llevó algunos intentos, y cuando por fin consiguió que sus pies tocaran el suelo, éstos toparon con algo. El muchacho se agachó para tocarlo. Era una rama de árbol, gruesa y larga, que alguien debía haber traído desde el jardín. Era con eso con lo que le habían golpeado las piernas. «¡Malditos desgraciados!», gritó ciego de rabia. «¿Quién ha sido?». Pero no recibió por respuesta más que silencio, acompañado de alguna que otra risita contenida. «¡Hijos de puta!», bramó antes de dejarse caer en la cama apretando los dientes entre temblores. «¡Hijos de puta!», repitió de nuevo para sí en un susurro. Justo en ese momento se abrió la puerta del albergue y una sombra se precipitó a trompicones desde el exterior, atravesando el pasillo a la carrera en la oscuridad. La luz de la luna la iluminó por un instante al pasar por delante de una ventana. Era Sonny. Sus miradas se cruzaron y Vladislav pudo percibir el rencor que refulgía en los ojos azules del muchacho. Un segundo después, éste pasó de largo por delante de esa litera para encerrarse en su taquilla. «¡Maldita sea! ¿Es que pensaba pasarse toda la vida ahí metido?». La puerta del albergue se abrió nuevamente y alguien más entró. Vladislav enseguida supo que se trataba de Piro. Nadie más en el internado tenía esos extraños andares que le hacían avanzar a saltitos, como si caminase descalzo sobre la arena ardiendo por el sol. El profesor fue hasta la litera de Vladislav, se detuvo un instante frente a ella, y a continuación empezó a moverse entre las otras camas buscando algo. Se agachó varias veces a mirar debajo de éstas,
y al rato soltó un resoplido y abandonó el albergue tan atropelladamente como había llegado. Un instante después, la puerta de la taquilla de Sonny empezó a chirriar. Se hizo una abertura y por ella apareció la cabeza del muchacho. Miró a un lado y a otro con aprensión, y una vez consideró que el peligro había pasado, salió de su escondrijo y echó a correr hacia la salida del edificio. —¡Espera! —lo llamó Vladislav. Sonny se detuvo de sopetón y se volvió hacia Vladislav con la misma expresión taciturna de antes. Este se incorporó soltando un gemido de dolor. —No te vayas, por favor —musitó—. Necesito que me ayudes. Sonny torció el gesto con extrañeza y por fin asintió de manera apenas imperceptible en la penumbra del albergue. —Gracias —susurró Vladislav—. Ven, ayúdame a levantarme. Tengo que irme de aquí. Sonny obedeció. Fue hasta la litera y dejó que el otro se apoyase en él para ponerse de pie. —¿A dónde vamos? —le preguntó mirándolo ilusionado. —¿A los Estados Unidos? —No —respondió Vladislav mientras echaba a andar por el pasillo de literas y taquillas apoyándose en Sonny. —Vamos al aula de educación física. —¿Y por qué? —No tengo fuerzas ni para responderte —lo atajó Vladislav dando por concluida la conversación. Una vez llegaron al aula, se dejó caer con pesadez en la litera de abajo y cerró los ojos con alivio. —Gracias —susurró—. Necesito quedarme solo. Sonny no respondió. Tampoco parecía tener prisa por marcharse. Se quedó plantado junto a la litera, en silencio. Vladislav podía sentir las pupilas del muchacho clavadas en su rostro, examinándolo. Un instante después, oyó sus pasos alejarse y el leve chasquido de la puerta del aula cerrándose tras él. Por fin, Vladislav se volvió hacia la pared hecho un ovillo y metió sus manos heladas entre las piernas. Soltó un suspiro y se dejó arrastrar por el sueño de nuevo. Y prácticamente lo había conseguido cuando, de pronto, sintió abrirse la puerta otra vez. Los pasos ligeros, casi imperceptibles de Sonny atravesaron el aula a toda prisa y el muchacho se tendió con cuidado en la litera junto a Vladislav. Este, por un momento, sopesó la posibilidad de volverse hacia él y echarlo de allí con malos modos, pero, finalmente, soltó un suspiro y volvió a cerrar los ojos. Iba a tener que hablar muy seriamente con Sonny sobre esa manía suya de meterse en las camas de los demás. La vieja ranchera avanzaba sin prisa por la carretera rural, abriéndose paso a través del manto de niebla que aquella mañana parecía empeñado en cubrirlo todo. Sus lunas empañadas refulgían de vez en cuando bajo los primeros rayos que el sol empezaba a arrojar por encima de las colinas. En el interior del vehículo, con las manos caídas, indolentes, sobre el volante, Ángel bostezó esforzándose por mantener la atención en aquel trillo embarrado que parecía no terminarse nunca. A su lado Ernesto roncaba como siempre, con la cabeza encajada entre el respaldo y el cristal de la ventanilla. Ángel chascó la lengua con desagrado, tan disciplinado para algunas cosas, y no había día que no se quedase dormido nada más subir en el auto. Volvió la mirada de nuevo al camino, y de manera automática sus pensamientos tomaron derroteros más productivos. Le preocupaba la llamada que había recibido desde el internado la tarde anterior. ¿Un incendio en un almacén de alimentos? Algo así solo podía haber sido intencionado, porque, que Ángel supiera, el arroz y las patatas no acostumbraban a prenderse fuego por sí solos. Pero aún más le inquietaba el hecho de que no le hubiese llamado el propio director del centro, el compañero Pablo Sánchez. ¿Acaso no le había dado importancia al accidente? ¿O es que no quería que éste se comentase demasiado entre sus superiores? La llamada, por el contrario, la había realizado Piro Cabrera, un tipo problemático con varios expedientes por indisciplina, que en los últimos 5 años lo habían cambiado más veces de destino que al propio Ángel en toda su vida laboral. ¿Estaría intentando ganar puntos para que le dejasen regresar a La Habana? Al parecer su padre vivía allí solo, muy enfermo, aguardando a que Piro regresase para poder pasar con él las pocas semanas de vida que seguramente le quedaban. El auto pisó un bache y dio una fuerte sacudida despertando a Ernesto. —¿Dónde estamos? —preguntó con la voz pastosa por el sueño. Justo en ese momento pasó por su lado un cartel que rezaba: Nuevo amanecer, internado, 1 kilómetro.
Ernesto lo leyó moviendo los labios en silencio, y acto seguido volvió a acomodar la cabeza entre el respaldo y la ventanilla. «Está bien», murmuró. «Avísame cuando lleguemos. Todavía me da tiempo a relajar los ojos un par de minutos más». Un instante después estaba roncando de nuevo. Ángel sacudió la cabeza. A veces parecía como si el jefe de la unidad fuese Ernesto y no él. De no ser porque así se ahorraba tener que soportar su pedantería y su insípida conversación durante los viajes, habría puesto fin a sus cabezadas hacía muchísimo tiempo. Sonny despertó asustado al sentir una mano deslizándose sobre su pecho. Ya era de día. A su lado Vladislav dormía profundamente. Tenía un aspecto mucho más saludable que el de la noche anterior, con más color y sin esas ojeras moradas hundiéndole los ojos. También sonreía, en sueños, y la punta de su lengua asomaba de en cuando por sus labios entreabiertos, deslizándose furtivamente sobre ellos. La mano de Vladislav se movía otra vez, y Sonny no pudo evitar contener la respiración. Estaba acariciándolo. Lentamente, la mano empezó a descender hacia su vientre, y sus dedos se pusieron a trazar círculos sobre él, jugueteando a ratos con el elástico de los pantalones del pijama. Vladislav farfulló unas cuantas veces palabras intangibles y cambió de postura apretando con fuerza su pelvis contra las piernas de Sonny. Sonny sabía perfectamente lo que eso significaba. Él mismo lo había hecho algunas veces contra el colchón de su cama, o valiéndose incluso de las manos. Pero lo que jamás se le había ocurrido era frotarse contra otra persona. Y desde luego era la primera vez que alguien hacía algo así con él. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Debía apartarse o dejarlo hacer? Acercó su rostro hasta el de Vladislav hasta sentir la calidez de su aliento sobre sus propios labios. De súbito, Vladislav dejó escapar un gemido y sus manos se cerraron sobre la cintura de Sonny con fuerza. ¡Por Dios! Le estaba haciendo daño. Iba a gritar para que lo soltara cuando los dedos de Vladislav se relajaron y éste dejó caer su cabeza sobre la almohada, soltando un suspiro de satisfacción. Sonny sonrió también. Le gustaba la idea de poder hacer que su amigo se sintiera tan bien. De improviso, los ojos de Vladislav se abrieron de par en par y se quedaron mirando horrorizados, primero a Sonny y a continuación a su entrepierna apretada todavía contra el muslo del muchacho. Dio un bote sobre el colchón apartándose y bajó la mirada hacia la tela de su pantalón. Después volvió a mirar a Sonny con expresión avergonzada. ¿Qué pasó?, balbuceó jadeante. ¿Cómo he...? Sonny no entendía su reacción. ¿Acaso no estaba bien lo que había ocurrido? Se inclinó sobre Vladislav e intentó abrazarlo para que se tranquilizara, pero éste lo apartó con un empujón. «¡No te acerques!», gritó. «¡Vete!». Sonny se levantó de la litera y dio varios pasos atrás mirándolo con perplejidad. ¿Pero qué le sucedía? ¿Por qué lo miraba con ese desprecio? «¿Vladislav? ¡Vete!». La puerta del aula se abrió de repente y Sonny se volvió sobresaltado. Era Piro. Este se quedó mirando a ambos con gesto interrogativo. A Vladislav encogido con las piernas abrazadas en un extremo de la litera y a Sonny parado en mitad del cuarto. Asustado, este último agachó la cabeza y pasó corriendo junto al profesor, huyendo del aula. Piro se echó a un lado para dejar pasar a Sonny. ¿Qué diablos estaba ocurriendo allí? Volvió a mirar a Vladislav, pero éste se tendió de golpe en el colchón haciéndose un ovillo. El profesor cogió aire preparándose para arrojarle una reprimenda. Realmente, aquella era la parte que más le disgustaba de su trabajo. «¿Otra vez metidos aquí?», dijo intentando inferir a su voz del tono más severo que fue capaz. «¿Se han quedado a dormir?». Vladislav no contestó, ni tan siquiera se movió, a excepción de un temblor casi imperceptible que sacudía sus hombros y su espalda. Piro dejó caer los brazos y fue a sentarse junto al muchacho en el borde de la litera. «A ver, ¿qué te sucede?», dijo con suavidad. «Ya sabes que puedes hablar conmigo de lo que quieras». Pero Vladislav seguía sin contestar. Piro puso una mano sobre su brazo. «Yo te comprendo. ¿Lo sabías?», susurró. «De todos los muchachos del internado, eres al que mejor comprendo, Vladislav. No hay nada que desees más que irte lejos y dejar atrás toda esta miseria». Hizo una pausa y tomó aire antes de continuar. «Yo también quiero largarme, pero me tienen aquí retenido a la fuerza, igual que a ti».
Vladislav se volvió apartando con brusquedad su brazo de la mano del profesor. Había lágrimas en sus ojos. «Usted no entiende nada», gritó. «No me toque». «¿Qué diablos significa esto, Piro?», bramó de repente una voz tras el profesor. Piro se volvió sobresaltado hacia la puerta del aula, en la cual se encontraban parados el director y los 2 agentes del gobierno encargados de la supervisión del internado. Se puso de pie como un resorte, sintiendo que su frente empezaba a perlarse de sudor. Había aparecido en el peor momento posible. Cualquiera con un poco de suspicacia podía formarse la peor de las ideas al encontrarlos a Vladislav y a él en aquella situación. Y si algo le sobraba al director, era precisamente eso, suspicacia. «Buenos días, compañero Pablo», dijo haciendo lo posible por aparentar normalidad. «Me alegro de volver a verlos, compañeros», añadió dirigiéndose a los 2 agentes que lo miraban torciendo el gesto con extrañeza. «El alumno se sentía mala noche y lo dejé dormir aquí», se apresuró a explicar. «Yo acabo de llegar y justo me han sorprendido censurando su comportamiento de ayer e intentando hacerle entrar en razón. Con no muy buenos resultados, por lo que pueden ver», concluyó forzando una sonrisa. El director soltó un bufido fulminándolo con la mirada. «Ya hablaremos tú y yo de esto, Piro», dijo con tono amenazante. «Los compañeros Ángel Castellanos y Ernesto Bernal han venido al internado para investigar el incendio de ayer en el almacén. Obedéceles en todo lo que te indiquen. ¿Entendido?» «Claro», respondió Piro con un hilo de voz. «De hecho», intervino el agente Ángel, «voy a necesitar hacerte algunas preguntas sobre los muchachos. En cuanto tengas un momento, búscame y hablaremos». «Por supuesto». Tuvo lugar entonces un incómodo instante de tensión. Por fin fue rota por el director cuando se volvió hacia los agentes y les hizo un gesto para que lo siguieran fuera del aula. Piro dejó caer los brazos con alivio mientras los veía marchar. «Ahora, si les parece, voy a enseñarles cómo quedó el almacén», oyó decir al director. Su voz sonaba cada vez más lejana, confundiéndose con el eco de los pasos de los 3 hombres. «Un verdadero desastre. Tengo que llamar al ministerio esta mañana, sin falta, para que me hagan un nuevo envío de víveres». Piro se volvió de nuevo hacia Vladislav, y éste le respondió sosteniendo su mirada desafiante. «Ya lo sabes. Cuando quieras hablar, de lo que sea, no dudes», dijo el profesor, y también él abandonó el aula a toda prisa, deseoso de salir al exterior en busca de un poco de aire fresco.